Pues muchas gracias y buenas tardes. Doña Rocío Marina apuntaba maneras y por eso doña Carmen Senés ha dicho que fue alumna suya. Yo también fui alumno mío y lo ha callado de una manera terrible y ofensiva. Pero en fin, en todo caso, muchas gracias. No, que es broma. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a Dictum por invitarme a estar aquí con todos ustedes, por la oportunidad que me da de compartir un rato con ustedes, por la oportunidad que me da de compartir estrado con personas que me acrecientan en mérito y conocimiento, y siempre algo se pega. Y en todo caso, porque esto no deja de ser una obra que inició, como apuntaba antes la profesora Senés, don Emilio Beltrán, y don Emilio Beltrán, además de compañero y amigo, era persona de una extraordinaria generosidad intelectual y humana, y yo la verdad es que me beneficié de esa generosidad mucho, y aprendí mucho porque él se tomó la molestia, cuando no le era obligado para nada, de enseñar al que no sabe, que es un deber de la gente de bien, lo cual para mí es obligado siempre que Dictum me llama, pues intentar aportar lo poco que puedo aportar, pero intentar aportar lo que está en mi mano. Yo estos 20 minutos pretendo hablarles simplemente de 3 temas. En primer término, por centrar la cuestión, les cuento 3 anécdotas muy breves, pero de naturaleza jurídica sin duda. Segundo término, pretendía repasar los motivos por los cuales a veces, o las dificultades que a veces tiene. Como ven, no aprendí ni a ponerme el micrófono. No, es que tiene mala sombra. Creo que ahora, perdona. Decía, repasar los motivos por los cuales, las dificultades que en ocasiones se encuentran las operaciones de capitalización, y en tercer lugar, pues abordar algunos aspectos que creo que desde la perspectiva del derecho de sociedades pueden resultar problemáticos cuando se aplica la normativa concursal sobre capitalizaciones. Y les decía 3 anécdotas o 3 hechos, pero que creo que son de interés. Doña Carmen Senés, cuando ha presentado este seminario, decía, es la última normativa que tenemos por el momento. Y es cierto, es por el momento, y como ya todos ustedes saben, el 27 de mayo el Fondo Monetario Internacional ha pedido una nueva reforma de nuestro derecho concursal. Una nueva reforma de nuestro derecho concursal que puede tener todo el sentido, pero que en cualquier caso lo que viene es, además de otras afirmaciones, a decir que sí, que están muy bien todos los procesos de reestructuración de deuda, pero, y por lo que a mí me afecta, que en esa reestructuración de deuda debieran entrar también los créditos públicos, que por el momento permanecen absolutamente al margen. Luego tenemos inmediatamente un horizonte que va a haber, suponemos, un nuevo cambio legal, y que probablemente tengamos que atender a algo que va a afectar a la capitalización, y algo que ustedes, por su práctica, mejor que yo, saben que en ocasiones resulta difícil de lidiar, que es qué hacemos con los créditos públicos antes del concurso y durante el propio concurso. Segundo término, y es casi un acto de humildad académico. La semana pasada, a principios de esta semana, y un poco motivado por este documento del Fondo Monetario Internacional, el periódico El País hacía un seminario de consumo interno para ver hacia dónde iba nuestro derecho concursal y, sobre todo, hacia dónde iba la reestructuración de nuestro sistema empresarial. Y allí la verdad es que eran casi todos economistas los que allí participaban. Y creo que, y era una de las cosas que allí se comentó, que hemos ido cambiando de paradigma en nuestro derecho concursal, y hemos puesto en evidencia que un debate doctrinal muy importante con la gran reforma del derecho concursal ha resultado absolutamente baladí, inútil. Recordarán los que tienen unos cuantos años que cuando empezó la ley concursal escribíamos páginas y páginas sobre cuál era la finalidad del derecho concursal, sobre si era proteger a los acreedores o el sostenimiento de las empresas, y en razón de uno y otro había se polarizaba la doctrina, incluso se buscaba arraigo de la posición propia en el propio tenor literal de la exposición de motivos de nuestra ley concursal. Y sin embargo, ya hace unos años, tal y como se han ido desarrollando los programas de refinanciación, en los cuales hemos llegado a la conclusión, y probablemente la crisis económica nos ha abierto
algo los ojos, hemos llegado a la conclusión que la mejor manera de proteger a los acreedores en ocasiones es darle viabilidad a las empresas, porque sin esas empresas inviables, en muchas ocasiones los créditos sobre los que tienen unas expectativas un conjunto de acreedores, pues son igualmente inviables. E incluso el Real Decreto Ley que hoy nos convoca aquí, creo que participa completamente de esta idea. Empieza su exposición de motivos diciendo que empresas realmente viables desde el punto de vista operativo, es decir, susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario, se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen dos alternativas, o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente, dice la exposición de motivos, parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de la carga financiera o el desapalancamiento. ¿Qué es lo que nos está, o con qué frontispicio empieza el decreto? Pues empieza simplemente diciendo lo que antes les apuntaba desde el debate doctrinal, que proteger a los acreedores, en definitiva, en muchas ocasiones pasa por proteger la viabilidad de las empresas, y si no, unas y otras pues tienen escaso futuro. Y siguiente escalón en estos tres elementos fácticos que creo que ayuda. Miren, en el mes de diciembre pasado participaba en un intento de acuerdo de refinanciación con un grupo de acreedores de una compañía. Y hay dos hechos que creo que hoy nos pueden aportar cierta luz. En primer término, se les proponía una capitalización importante de su crédito. Los únicos que estaban dispuestos a hacerlo eran el crédito de proveedores. Los créditos públicos no podían capitalizarse, y los bancos preferían esa misma cantidad concederla como quita que capitalizarla. En segundo término, no era fácil llegar a un acuerdo con los acreedores públicos, porque sus propias limitaciones impedían una resolución negocial. Incluso desde la misma Hacienda se nos decía estaríamos bastante más cómodos en un entorno concursal, y yo tengo más capacidad de maniobra y puedo sacar mejores acuerdos para ti en concurso que en esta fase, que lo único que puedo concederte son aplazamientos, y siempre y cuando me des sobre garantías sobre lo que ya tengo, y no tengo más maniobra. Quiero decirles con esto que no se recibió por parte de los acreedores financieros y públicos como una posibilidad realmente viable el capitalizar la deuda que tenían. Y en el caso de los financieros les apuntaba que preferían incluso acudir a la quita. Es verdad que esta experiencia puede contrastar con otras experiencias, y desde el año 2011 hemos conocido operaciones muy importantes y compañías muy conocidas que han conseguido capitalizar gran parte de su deuda. Pues una figura paradigmática, por ejemplo, puede ser lo que sucedió con SOS. También es verdad que en muchas ocasiones eran entidades que en su capital y en ocasiones en su consejo de administración ya tenían entidades financieras, ya tenían cajas de ahorros, y que les iba bastante el salvamento de esas compañías. Pero, sin embargo, en nuestro ordenamiento existían algunos elementos que desincentivaban la capitalización de esos créditos. ¿Ha habido un gran cambio después del decreto de marzo? Realmente no. No ha habido un gran cambio. Lo que sí ha habido es que se han aclarado muchas cuestiones que eran discutibles, y que en ocasiones determinadas prácticas que ya se producían en la realidad y que en ocasiones nuestros juzgados acogían, pero acogiendo una de las interpretaciones posibles, el legislador ha decidido introducirlo en un texto normativo. Pero más allá de algunos aspectos fiscales, sin lugar a dudas importantes, muchas de las otras soluciones que ahora aporta el decreto, podía llegarse también a ellas con anterioridad al mismo. Pues miren, por citar los cuatro tópicos de por qué no se capitalizaba. En primer término se decía, mire usted, es que si capitalizo mi deuda y supero los límites que prevé la ley concursal, 10 en no cotizadas, 5 en cotizadas, me puedo encontrar que me subordina usted el crédito.
Eso obviamente me va a dar lugar a que nunca voy a querer superar esos márgenes, esos umbrales, porque estoy perjudicando todo mi crédito. Y les decía, ¿eso no se podía corregir antes de nuestro último decreto? Pues yo creo que sí, que desde el año 2011 ya hubo una inflexión y se venía a decir, sí, mire usted, esos umbrales hay que superarlos en el momento de la generación del crédito. Y cuando usted ha alcanzado esa posición de accionista significativo, o de socio significativo, perdón, en su compañía con un momento posterior y en el seno de un programa de refinanciación, de un convenio de refinanciación, pues no tiene sentido que le apliquemos a usted una medida que lo que está es para castigar a aquellos que han participado en la creación de esa situación de insolvencia. Como les decía, desde 2011 podíamos alcanzar ya esa conclusión. Simplemente el decreto lo que nos viene a decir es eso mismo, pero de manera literal. En concreto, la nueva redacción del número 5 del artículo 92 nos dice en su último párrafo: los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado, a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo. O lo que es lo mismo, una práctica razonable y sostenible desde 2011 alcanza ahora rango legal y no se le elimina las incertidumbres que pudiera generar. Una cosa similar sucede con el segundo tópico. Se nos venía a decir que, mire usted, en los acuerdos de refinanciación, en ocasiones, las entidades financiadoras imponen determinadas limitaciones a la gestión ordinaria de los deudores que podía dar lugar a la calificación como administradores de hecho. Y es cierto, y probablemente lo conocen ustedes mejor que yo, en muchas ocasiones estos acuerdos de refinanciación implicaban por parte de las entidades financieras y especialmente los fondos de capital riesgo cuando entraban de nuevo, unas limitaciones muy importantes a la gestión ordinaria de la compañía, eso que venimos llamando los covenants. Es cierto que en muchas ocasiones tenían un carácter claramente negativo, no era tanto lo que tiene usted que hacer como lo que no voy a consentir bajo ningún concepto que haga usted. Pues se prohibía habitualmente el otorgamiento de garantías reales sobre activos importantes, se limitaban los activos que eran transferibles de la compañía, se prohibían operaciones de modificaciones estructurales que pudieran dar lugar a la salida de activos relevantes del poder de control de la compañía que se estaba refinanciando. Se introducían limitaciones sobre el tipo de créditos, especialmente referidos a los subordinados, que se podía atender. Por supuesto, o en muchas ocasiones, se prohibía el reparto de dividendos. Ahora bien, como les decía, esto casi todo son limitaciones o son imposiciones de carácter negativo. En muchas ocasiones las de carácter positivo no eran más que introducir en el acuerdo de refinanciación o en el acuerdo de financiación, introducir, decía, la obligación del cumplimiento regular de sus obligaciones societarias, contables, registrales, etcétera, etcétera. Lleve usted una vida ordenada y en todo caso mantenga un nivel adecuado de recursos propios que me permita a mí creer que esta refinanciación que le estoy otorgando va a tener realmente posibilidad de ser cumplida en el tiempo. Ahora bien, realmente era discutible antes de este decreto que la imposición de estos covenants por sí mismo pudieran dar lugar a la calificación como administrador de hecho a quien los impone. ¿Qué es lo que hemos obtenido con el decreto? Pues hemos incluido una manifestación de que por sí mismo la imposición de este tipo de límites no va a suponer la calificación como administradores de hecho, pero
salvo prueba en contrario. En definitiva, lo que hacemos es invertir. Ahora bien, sí puede tener una utilidad la nueva regulación en el sentido de que algunas de estas limitaciones, y en empresas no cotizadas, pero de gran volumen, en ocasiones no se introducían en el propio pacto, precisamente para evitar las dudas sobre la calificación que debía merecer ese refinanciador, y se introducían o en acuerdos de inversión o en pactos parasociales cuando no había obligación de transparencia de los mismos. ¿Para qué nos puede servir la nueva redacción del punto segundo del número 2 del artículo 93? Pues precisamente para una mayor transparencia sobre los límites en la gestión ordinaria que tiene el órgano de administración. En concreto, dicho precepto nos dice, salvo prueba en contrario, no tendrá la consideración de administradores de hechos los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por la obligación que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad. El tercer tópico de los inconvenientes, si me permiten, simplemente lo apunto porque doña África Pinillos creo que con más extensión y sobre todo con muchísima más autoridad nos va a hablar seguidamente, pero tiene mucho que ver con la consideración que a la luz de la circular 4/2004, infinitamente modificada del Banco de España, podían tener los riesgos que estaban tomando las entidades financieras en los acuerdos de refinanciación. Tenía incidencia en la capitalización, pero tenía incidencia en general en todo el proceso de refinanciación. De hecho, les decía que ahora mismo lo ampliará la señora Pinillos, pero el resultado era que fácilmente podíamos estar contemplándolo como un riesgo subestándar con las consecuencias contables que para las propias entidades tenía. Lo que hace el decreto no es más que dar un mandato al Banco de España para que en el plazo de un mes homogeneice los comportamientos y la consideración de este tipo de riesgos, y creo que ese deber pues ya se va a cumplir. Y el cuarto y último elemento que quería reseñar se refiere al tratamiento fiscal de la propia capitalización. Y ahí sí ha habido un cambio importante y un cambio que es muy relevante. Por algo tan sencillo como que el deudor en los procesos de capitalización, de aumento de capital por compensación de créditos, de pronto se encontraba con un ingreso ficticio por el cual, sin embargo, tenía que tributar en sociedades. Simplemente por la diferencia entre el valor por el cual se estaba produciendo ese aumento de capital, valor que era igual al deterioro del crédito que estaba compensando cuando en ocasiones no había primas, y había otro valor que era por el cual estaba contabilizado el propio crédito. La diferencia, mayor el crédito que el valor por el cual se compensaba el aumento de capital, daba lugar a un ingreso en el deudor y en consecuencia a un tratamiento fiscal que desfavorecía este tipo de operaciones por castigar a ese deudor. En esta ocasión, les digo, ya no es que tengamos más luz, es que hay una declaración expresa del propio decreto, lo cual da lugar a que la realidad contable y la realidad mercantil, que el propio decreto contempla como realidades muy distintas, se prime en este caso la realidad mercantil y no se tribute en sociedades por ese ingreso que sin lugar a dudas era ficticio. Habría otros elementos, pero creo que tampoco procede. Es decir, para sociedades cotizadas ha habido un cambio muy importante en OPAS, pero probablemente no proceda conforme nuestra realidad cotidiana en centrarnos en lo que afecta a las sociedades cotizadas. Y les decía que el tercer y último apartado que quería tratar con ustedes se refiere a los problemas que pueden surgir societarios respecto de las operaciones de capitalización y que obedecen a algo tan sencillo como que en las sociedades hay una clara diferencia entre las funciones que tiene que adoptar su Junta General, su Asamblea, con el órgano de administración. Y que si bien la negociación de los acuerdos de refinanciación cae sobre las espaldas del órgano de administración, realmente quien tiene que adoptar los acuerdos, salvo que haya un capital autorizado, quien tiene que tomar los acuerdos para poder implementar esos acuerdos cuando hay capitalización, es la Junta General.
¿Qué es lo que nos hace el decreto? Pues el decreto lo que crea es un sistema de incentivos y de castigos. En lo que ahora mismo nos ocupa se refiere más a un sistema de castigos. ¿Y qué es lo que viene a decir? Pues dice, mire usted, tanto los administradores como los socios, cuando no colaboren decisivamente o cuando impidan que se puedan realizar estas operaciones de recapitalización, pueden acabar siendo calificada su conducta como culpable o dolosa a los efectos de la pieza de calificación, con las consecuencias que puede tener en su patrimonio personal respecto del desfase que se aprecia en el concurso. Ahora bien, ¿esto sucede así para todos los supuestos? No, tan solo para aquellos en los cuales se considere que la solución capitalizadora es razonable, y es razonable no como quien juega a los chinos, sino bajo experto independiente que así lo informe, y en segundo término, cuando, con un sistema de excepciones que permitan que ahora no les glose, cuando ese acuerdo incluya un derecho de adquisición preferente en el supuesto de que la entidad que está capitalizando en un segundo momento vaya a desinvertir. En definitiva, es un mecanismo antidilutivo, puesto que con otros de los aspectos de los planes de capitalización puede resultar que se diluye el papel de los socios actuales en esa compañía. Ahora bien, les decía, hay un cambio importante respecto a la posibilidad de considerar culposa o dolosa la conducta de administradores y también de los socios. Es verdad que los administradores pueden destruir esa presunción de dolo o culpabilidad. Si hubieran recomendado, nos dice la norma, si hubieran recomendado la capitalización a su asamblea, a su junta general, habrán destruido esa presunción. Podemos tener algún problema quizá más dogmático que real, y algún problema práctico. Les decía, en primer término, esos administradores ya no está tan claro que respondan al exclusivo interés social, sino al interés social mediatizado también por el interés de los acreedores. La profesora Pulgar, por ejemplo, habla de un deber fiduciario de los administradores respecto de los acreedores. Y en segundo término, puede ser, o a lo mejor debiéramos ver algo más que la simple recomendación a la asamblea de que se apruebe ese aumento de capital. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una práctica que en grandes compañías es muy habitual, de recoger delegaciones en favor del presidente del Consejo de Administración sin instrucción ninguna? ¿Cuál es el interés que debe tutelar ese miembro del órgano de administración en razón de su cargo que ha recibido un mandato para que vote a ese acuerdo? ¿Debe hacerlo en el exclusivo interés de su mandante, que es lo que nos dice aquello que aprendimos en la facultad, o debe estar preocupado de su propia culpabilidad, o debe, como decíamos anteriormente, responder a un deber fiduciario de los acreedores? Y respecto de los socios, pues también podemos tener alguna inquietud o alguna duda. En primer término, piensen ustedes en las sociedades de capital y que los socios parten del principio de limitación de responsabilidad al capital asociado al riesgo de la compañía y que, sin embargo, de pronto pueden, en virtud de una norma concursal, responder con todo su patrimonio de las deudas de esa compañía o del desequilibrio, del desfase. Eso cambia radicalmente el estatuto jurídico del socio de la sociedad de capital preinsolvente. Y ese cambio es importante. En segundo término, dice, bueno, en una compañía en que haya un accionista mayoritario, pues puede estar muy claro. Pero ¿qué sucede con los socios minoritarios? ¿Y qué sucede? Y ahí podemos tener escenarios muy diferentes, porque hay compañías, por referirnos a compañías que todos conocemos. Endesa, los socios minoritarios tienen un free float en total de un 8%, mientras que Enel es la titular del resto de capital. La posibilidad de incidir en el resultado final de una junta general de todos los minoritarios convertidos en un solo hombre es nula. ¿Eso quiere decir que quedan exonerados? Pues no está tan claro.
A lo mejor simplemente quiere decir, porque la ley nos dice en función de su grado de contribución. ¿Y eso qué quiere decir? Porque podríamos decir, como ha señalado algún autor, que si con el ejercicio de sus derechos de voto no ha inclinado la votación en un sentido o en otro, quedaría exonerado de cualquier responsabilidad, o a lo mejor quiere decir que si tiene el 8%, responderá en un 8% de esa responsabilidad que le impone la norma. Y les vuelvo a decir, eso llévenlo a la plural realidad de nuestras sociedades, especialmente las de capital. Yo en la actualidad soy secretario del Consejo de una sociedad que tenemos un 73% de free float y que las mayorías son muy variadas. Quiere decir que cuando un socio no ha votado a favor de ese acuerdo de capitalización, pero o su voto no ha sido determinante, ¿va a quedar exonerado? Pues no necesariamente, porque además la toma de decisiones dentro del órgano al final es de una asunción colegiada, con lo cual, si bien nos parece más razonable considerar que quedaría exonerado si no ha participado en la toma del acuerdo, tampoco podemos despreciar a priori que tenga su lógica la solución diferente. Y poco más quería yo contarles, porque creo que estoy ya casi fuera de tiempo. Si me permiten una cosa muy breve. El gran problema en los aumentos de capital son los peligros de dilución de los socios actuales. Hay algún autor que con un ánimo justiciero lo que ha venido a decir es que en entorno de capitalización y en entorno de insolvencia que se fastidien los socios y que hubiesen puesto el dinero antes. Lo cual, primero, no tiene mucho fundamento jurídico, pero además el riesgo que está asumiendo el socio que aporta dinero nuevo sobre dinero perdido puede ser muy importante si no tenemos una cobertura, que a ese fresh money que está aportando y que ahora podemos encontrar una mejor solución, pero hasta ahora tenía muy mal pronóstico el poner dinero nuevo por parte del socio. Se ha querido ver por parte de la literatura un gravísimo problema respecto de la incompatibilidad de las operaciones de capitalización con la llamada operación acordeón, que es la típica figura de recapitalización. Yo, en mi modesta opinión, y a lo mejor porque no le he dado las vueltas necesarias, creo que es un problema más ficticio que real, porque en una Junta General podemos incorporar tantos acuerdos de aumento de capital de la más variada naturaleza que queramos, y hechos en el orden oportuno puede permitirnos salvar la posición de los socios actuales a través de la ordenación adecuada de los acuerdos de aumento de capital. Pero es que, en todo caso, y como les apuntaba antes, la norma incluye su propia cláusula antidilución, generando un derecho de adquisición preferente en los socios actuales cuando ese caballero blanco que vino a refinanciar desea abandonar la compañía, si es que desea abandonar la compañía. Y poco más, creo que me he ajustado. Muchas gracias por su paciencia y caridad.